Buenas noches, bienvenidos a La Esencia, otra oportunidad más que tenemos de encontrarnos aquí en las noches de Mega TV. Y hoy yéndonos al tema educativo otra vez, y siempre en este programa, no solamente en el tema de la educación, en el tema de la niñez, sino en todo aquello que tenga que ver con la prevención, en todo aquello donde la integridad, la salud y a veces hasta la vida de las personas puede verse en peligro. Nada puede tomarse al azar, nada puede tomarse como broma, nada puede tomarse como poco serio. Siempre hay instituciones que debieran tomar nota de lo que se dice, de lo que se amenaza, de lo que se rumorea, inclusive porque ante todo está la seguridad de la gente, la integridad de la gente, y cuanto más importante cuando se trata de chicos. De ahí que el Ministerio de Educación particularmente tiene un departamento cuya denominación, cuyo alcance, cuya conformación justamente queremos conocer, a ver cómo está trabajando, sobre todo en estos tiempos quizás de mayor complicación, de mayor flujo informativo y donde lo preventivo siempre tiene que primar. Así que quiero agradecer la presencia esta noche de la abogada Sonia Escauriza, que es directora general de Protección de la Niñez del Ministerio de Educación y Ciencias. Ella me va a corregir si tuve algún error en la denominación de ese departamento. Abogada, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias. Sí, muy buenas noches a la audiencia y a usted también. La dirección es la Dirección General de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Ujú, Trabajamos un poco primeramente en la prevención. ujú. En la prevención, que siempre es bastante importante encarar ese tema. En cuanto a la promoción, también elaboramos normativas, las herramientas necesarias para la comunidad educativa, no solamente para los alumnos, sino también las herramientas necesarias para los docentes, cómo trabajar, cómo actuar el 1, 2, 3 en casos de denuncias o cuando tengan información de lo que está sucediendo, siempre en el ámbito educativo. Ujú. Es un departamento de reciente creación, hace años que está. A ver un poquito la historia de este Sí, departamento. pasa que con la ley, con la conformación de las direcciones del Ministerio de Educación, pasó a ser dirección general. Vamos ya por los 7, 8 años de creación como dirección general. Ujú, Anteriormente era una dirección de nivel dependiente de asesoría jurídica. ujú, ujú. Y tiene una dirección, usted en este caso está encargada de la dirección, tiene un equipo de trabajo. ¿Quiénes conformarían ese equipo de Sí, trabajo? nosotros desde la Dirección de Niñez tenemos dos direcciones generales. Una, la Dirección de Promoción y Protección, ¿verdad? En donde ya le hablé de lo que es la promoción, Ujú. y la protección es ya cuando se detecta, cuando empezamos a trabajar en el tema de las escuchas, las denuncias y y el acompañamiento en cada caso o en cada hecho denunciado. Después también está la parte, la dirección administrativa, en donde trabajamos un poco, a veces hacemos de mediadores en conflictos con los centros de estudiantes, también con los padres de familia, con las ACES, y sobre todo las denuncias que se hacen en contra de los docentes o los directivos en cuanto se refiere a maltrato, a abusos o acosos que son víctimas los estudiantes en este caso. Materialmente es muy difícil llegar a abarcar todo el país, ¿no? Más allá de que seamos un territorio relativamente pequeño comparativamente hablando con otros países, pero es muy difícil. Entonces, ¿cómo trabaja? ¿Tienen la colaboración de las oficinas regionales, las respectivas direcciones de cada institución? ¿Cómo, digamos, tratan de abarcar la mayor parte del país posible? Sí, muy interesante, porque nosotros a nivel país estamos trabajando. Todos sabemos que en el Ministerio de Educación ya se descentralizó, ya tenemos los directores departamentales en Ujú. cada zona, ¿verdad? Que son un poco nuestros aliados estratégicos también, conjuntamente con los supervisores. Surge un caso, entonces un supervisor toma conocimiento y trabaja directamente. Hay casos así un poco mediatizados que directamente trabajamos, ¿verdad? O por teléfono, o nos vamos hasta el lugar, ¿verdad? Hasta la institución a trabajar
es un poco complejo. ¿Por qué? Porque es nivel país. Pero sí tenemos también nuestros aliados, como te digo, o sea, nuestros brazos ejecutores, como yo le llamo, que son los supervisores de cada zona, porque son los que están más cerca de las instituciones y los que conocen el fondo o la cuestión de lo que sucede en esa institución educativa. En este caso, la prevención es lo primero, ¿no? Es fundamental, ¿no? Prevenir con campañas de concienciación, que los chicos conozcan sus derechos, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo que se les puede hacer, lo que no se les puede hacer. ¿Y cómo encaran ustedes las campañas de prevención? Que, repito, es fundamental porque lo ideal es que no suceda nada, ¿no? Eso es lo ideal. Claro, lo ideal es, por eso nosotros siempre nos enmarcamos más en el tema de la prevención. En ese sentido, como es tan amplio, es tan grande el Ministerio de Educación, entonces nosotros tenemos, vuelvo a recalcar, nuestros aliados estratégicos. Trabajamos con la Fiscalía, tenemos convenios con ellos con el tema de la fiscalía en las escuelas, trabajamos con la gente de la Senat, trabajábamos con varias instituciones, con el Ministerio del Interior también, que son un poco lo que nos ayudan para llegar a trabajar el tema de la prevención, porque hablamos de acoso escolar, lo que todos Sí. conocen como bullying, ¿verdad? Que Exacto. acá es importante también destacar que al más mínimo, a la más mínima, mínimo conocimiento que uno tenga con relación al acoso que está sufriendo un alumno o un niño, tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque así evitamos males posteriores. Como siempre sabemos y por la prensa también surgen, ¿verdad? Que la mamá dice, mi hijo denunció, le comenté a la docente le contó a la directora, pero minimizaron todo. Es por eso que al menor indicio actuemos para evitar casos más graves posteriormente. Eso es un tema que suelo escuchar a menudo, abogada. Y tiene que ver con que muchas veces la institución no quiere el escándalo, quiere resolverlo ahí adentro, ¿no? Por muchas razones, por el prestigio de la institución y todo eso. ¿Qué se le recomienda entonces a papá y a mamá cuando tiene un indicio de que su chico está sufriendo cierta persecución, cierto acoso, más allá de ir hasta las autoridades de su institución? Por ahí empieza todo seguramente. ¿Tiene que esperar un tiempo, ver la reacción, la respuesta o ir directamente hasta ustedes? ¿Qué deberíamos hacer los padres? Bueno, lo primero es, generalmente en casa algunas veces detectamos algunos comportamientos de nuestros hijos, ¿verdad? El tema llega domingo a la noche, empieza o sea, tiene algunos síntomas, me duele la cabeza o empieza a tener fiebre porque no quiere ir el lunes a la escuela a dar clases. Entonces son cosas que nos tiene que llamar la atención. Ese niño está con algún problemita, entonces hablemos con nuestros hijos y si saben de algún acoso que está siendo víctima, él se habla con la docente. No tenemos entonces el acompañamiento, nos vamos hasta los directivos, ¿verdad? Entonces ahí, ya cuando no encuentran una respuesta, yo lo que les voy a pedir a todos los padres es que tratemos de trabajar institucionalmente, o sea, administrativamente, porque actualmente los padres van mucho en la defensoría o van mucho a la fiscalía, que posteriormente vuelven a trabajar, porque como es una acción que nosotros tenemos que trabajar administrativamente, vuelvo a decir, porque ese cada día que uno tiene que estar trabajando con ese niño, con el grupo, con los compañeros, hasta con los padres también, ¿verdad? Entonces eso es importante. Entiendo perfectamente que quieran una solución rápida, pero esto está el 1, 2, 3 que tenemos que ir trabajando con relación a eso. Quiero también en este punto, me olvidé de un detalle, que también trabajamos con la Defensoría Pública también. Actualmente también trabajamos en el tema de prevención y le ayudamos un poco a los padres, a la comunidad educativa, para ver cómo llegar, cómo hacer las denuncias, en qué consiste. Tenemos que entender también que hay plazos en algunos casos, ¿verdad? Pero el trabajo hay que comenzar en el mínimo,
en el mínimo actuar, o sea, en denuncia que tengamos, tenemos que empezar a trabajar. Además hay que recordar, porque muchas veces ese suele ser un temor también, que la familia a veces no quiere difundir ciertas situaciones, pero el protocolo exige la protección de la identidad del chico y de la familia. Eso es algo que ustedes lo guardan como un tesoro, ¿verdad? Papá y mamá tienen que saber que su hijo no va a ser revictimizado, que su hijo no va a ser, digamos, divulgado en su identidad, él o ella, hijo o hija, ¿no? Sí, mira, desde la dirección tratamos y evitamos, ¿verdad?, la revictimización también de los alumnos en estos casos, ¿verdad? Y sabemos que trabajamos con niños, niñas, adolescentes, que los datos de repente resguardamos con total reserva, ¿verdad? Es por eso que a veces tenemos algunos problemas cuando en toda la comunidad difunden, entonces ahí entran un poco también algunos defensores a alguna medida cautelar de no seguir hablando de tal tema cuando ya se mediatiza demasiado algunos casos. Claro, 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 pero lo importante es dar esos pasos que usted había dicho, no arrancar con la comunidad primero, después ir escalando a otras autoridades. ¿Usted me permitiría un corte? Después seguimos charlando con la Sin secretaria. problema. Muy bien, vamos a una breve pausa y enseguida la segunda parte aquí de La Esencia a través de Mega TV. Bueno, seguimos charlando con la abogada Sonia Escauriza, Ministerio de Educación y Ciencias, y este departamento que forma parte de la Carta Orgánica del Ministerio. Tiene una existencia formal dentro de la institución, ¿no? Por ley, en la Carta Orgánica estamos como la Dirección General de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, dependiente como asesores directamente del Ministro de Educación. Ajá. Cuando hablamos del ámbito educativo, abogada, eso no quiere decir que se trate exclusivamente de los derechos del niño en su ámbito educativo, digamos, ahí dentro de lo que sucede dentro del colegio o de la escuela. También puede suceder fuera, ¿no? Camino a casa, en alguna actividad extracurricular o mismo en casa. ¿Cómo manejamos ese aspecto cuando el problema es en el seno de la familia y de ahí el chico busca, digamos, revelar lo que le está pasando ya en el ámbito educativo? ¿Qué pasa en ese caso? Sí, es muy importante porque los datos estadísticos que tenemos más denuncias fuera del ámbito educativo, en el entorno familiar. Es un poco el que va a la cabeza con relación a los acosos y abusos que tienen nuestros alumnos. Importante destacar también que los primeros en detectar son nuestros docentes. Sí. Son nuestros docentes que ven qué es lo que va pasando con sus alumnos, hacen ellos la denuncia, formal denuncia. Increíblemente, o sea, hay que resaltar la responsabilidad también que tienen a partir del Código de la Niñez, el plus que tiene tanto los docentes como personal de blanco cuando saben de algún hecho de vulneración para denunciar, ¿verdad? En todas las charlas, en todas las llegadas que tenemos, a veces los docentes se ven un poco preocupados. ¿Por qué? Porque dice, hago yo la denuncia y al poco tiempo yo le veo otra vez a mi alumno vuelta otra vez en ese entorno familiar. Entonces es ahí lo que nosotros necesitamos también, que la Fiscalía, el juzgado, expliquen también que ellos también tienen plazos para trabajar o para realizar su trabajo. Sí, fuera del ámbito educativo, los casos que tenemos supera ampliamente lo que ocurre dentro de las escuelas. Y muchas veces por esa capacidad que ojalá todos los docentes tengan, ¿no? Eso a lo mejor también depende de capacitaciones, de entrenamiento, de detectar que algo le está pasando a su alumno y muchas veces porque los chicos, los alumnos y las alumnas encuentran unos oídos atentos en el docente, a lo mejor una protección que en casa no tienen. Suele darse ese caso, que encuentran en el docente, bueno, ese escape y esa manera de que alguien les escuche lo que les está pasando. Sí, es increíble cómo nuestros alumnos o sea, tienen esa llegada a sus docentes, esa confianza
a algún docente, ¿verdad? Porque a veces no solamente es el docente o es el director o de repente es la profesora de educación física, el profesor. Entonces ellos tienen una llegada, un acercamiento y habla con ellos, pero también tenemos que destacar a veces los compañeros. Ujú. A veces ellos también les escuchan o ellos se abren a sus compañeritas, a su compañerito. Tuvimos casos en donde justamente fue la compañerita, fue la que le comentó a la mamá, entonces la mamá viene hasta la directora o hasta la docente para hacer la denuncia. Eso es importante destacar también. Bueno, y ahí de vuelta la importancia de la prevención y de la información, porque muchas veces ese compañerito en quien uno confía a lo mejor no tiene la suficiente información como para administrar correctamente lo que el compañero le está contando. ¿Cómo estamos en eso? Sí, pues justamente por eso, o sea, es importante las llegadas que tengamos que tener con todos los adolescentes, explicarle que hay que están las CODENIS, que Ujú. están la Defensoría de la Niñez, está también los juzgados, cómo hacer las denuncias, es hablarle también al docente, contarle un poco al docente que ellos también saben, o sea, hay el protocolo con qué actuar, dónde ir, ¿verdad? Aparte de comunicar y de trabajar con la supervisión o avisar a la dirección de niñez también para el trabajo, también ellos saben que tienen que estar comunicando a las CODENIS. Ujú. ¿Qué casos les está preocupando más en este momento de lo que se va verificando este año y podríamos ir al año anterior inclusive? ¿Qué tipo de situaciones, abogada? Este año, pero se multiplicó bastante el tema de las amenazas que tenemos que entender y que tenemos que saber también. Este año nomás tuvimos ya 68 lo que va del año y el trabajo que hacemos, porque nosotros, el tema un poco el que yo digo y no me canso de decir, a veces hasta pecamos de exagerados, pero no de omisión, porque nosotros comunicamos a la comisaría local, trabajamos con el Ministerio del Interior, también porque las amenazas se Ujú, detectan a veces por el Instagram o por las redes sociales, ujú. entonces trabajamos con delitos informáticos, es todo un proceso que hacemos, que trabajamos, ¿verdad? Y nos llama un poco la atención. ¿Por qué digo yo esto? Porque muy rápido se sabe y se llega a quien hizo las amenazas. Ujú. Y tenemos que tener en cuenta que si son mayores de 14 años, ya son imputables. Exacto. Y es muy corta la edad ya para poder estar pegado a un proceso judicial. Por eso, papá, mamá, hablemos, que si es una broma, que tomen en serio, que no hagan, que vean que el comportamiento en este caso de sus hijos. Hablando de eso, la premisa de donde se parte es que nada es broma, hasta descartar, ¿no? O sea, Totalmente. cualquier aparentemente una amenaza infundada con cierto tipo de humor inclusive, nada puede tomarse simplemente como broma y dejar pasar. Tal cual, es por eso que cuando nosotros tenemos conocimiento de estos hechos, lo primero que hacemos es suspender las clases. Ujú, O sea, no es que presenciales, allá claro, ujú, no es que no tenemos clases, sino presenciales, ujú. llevamos a virtual, ¿verdad? Pero es todo un proceso hasta que nosotros tengamos otra vez la seguridad de las instituciones encargadas, ¿verdad?, de la seguridad en el país, que nos digan, bueno, sí, ahora pueden, pero ya con alguna protección, algún acompañamiento para volver a clases presenciales. Y esas amenazas, como usted decía, que se multiplicaron, son del tipo de una amenaza así en general a la institución, a alguien en particular del alumnado o de los docentes o del cuerpo directivo de una institución. ¿Qué tipo de amenazas? Mira, anteriormente solamente decía, va a haber tiroteo o va a haber bombas, ¿verdad? Ujú. Últimamente lo que nos llama un poco la atención es, ponen fecha. O sea, hoy tal día o tal día y ponen la fecha. Y Ujú. también los últimos casos que tenemos dan nombres. Eso es lo que preocupa un Nombres poco. de posibles destinatarios Claro, de un posibles hecho. víctimas, sí, Y sí. ahí podría ser un alumno, podría ser un Y, directivo, y podría... están, y están nombres de alumnos y también de personal directivo, A docentes. partir de ahí se activa todo un protocolo que es interinstitucional, ¿no?
Claro, sí, nosotros tenemos una resolución, un protocolo de seguridad en las escuelas, Ujú. pero que es con una alianza, o sea, con un trabajo también en conjunto interinstitucional, ¿verdad? Ya te hablé de la Policía Nacional, hablé de delitos informáticos, Exacto. hasta la Fiscalía también empieza a trabajar y a actuar en estos casos. Y digamos, estos son investigaciones que llegan a algo, lógicamente se maneja con mucho, con mucha prudencia, muchas limitaciones porque suelen estar vinculados menores, pero digamos que son casos que, de esos 68 creo que me decía usted, son casos que han llegado a descubrirse el origen, cómo el proceso, cómo Bueno, continuó. cuando viene de las redes sociales, enseguida llegan hasta el perfil de donde vino, Ujú. ¿verdad? Y sí, ya tuvimos casos hasta que llegaba la fiscalía a allanar casas o, hogares, te voy a decir en este caso, de Ujú. donde provienen esas denuncias. Hay otras, ¿verdad?, de que a veces es por la letra, ¿verdad? Ah, Van entiendo. trabajando, o sea, eso nosotros le dejamos a la Fiscalía y a la Policía Nacional el trabajo o la investigación que hace, pero sí después nosotros tenemos un poco el resultado de eso para poder trabajar después pedagógicamente también nosotros en las instituciones educativas, Y- saber por qué, qué es lo que le motivó. Ujú, exacto. Tenemos que saber que si está 14 años después, 14 años eh, ya O más. es imputable, Ujú. entonces tenemos que ver, ir y trabajando con él. ¿Hay alguna explicación? Yo presumo que ustedes dentro de sus trabajos, de sus reuniones, buscan una explicación para esta multiplicación de este tipo de casos. ¿Hay una explicación, una hipótesis, una teoría que ustedes tengan de por qué ese tipo de casos ha aumentado? Y tenemos que volver a los valores de la familia. Ujú. Tenemos que trabajar nosotros en los hogares, nosotros padres de familia, volver a hablar un poco. O sea, te hablo en el caso así de lo que es el acoso escolar. Ujú. Capaz que yo sea, a mí me digan algo, qué sé yo, cuatro ojos, como suelen decir, Ujú. ¿verdad? Pongo un ejemplo. eh, a mí no me importe, pero hay compañeros o hay alumnos que eso le molesta, o sea, viene molestándole ya. Ujú. Entonces, trabajar un poco la empatía. La empatía, o sea, cómo yo voy a accionar o cómo yo me voy a sentir en el lugar del acosado. Entonces, por eso es lo que, volver a los valores, volver a lo que, a hablar, que tengamos el acompañamiento de la familia. Yo sé que todos están ahora con múltiples trabajos, porque si no trabajan no traen el Exacto. alimento en la casa, pero igual, o sea, el costo después es mayor. ¿Hay algunas medidas preventivas que en la práctica el ministerio recomienda a las instituciones? Por ejemplo, yo me di cuenta en la escuela donde va mi hijo, por ejemplo, ya casi no hay el mismo turno para los más chiquitos y los más grandecitos, por ejemplo, o algunos hacen recreos diferenciados. Ese tipo de medidas funcionan finalmente. Vos sabés que sí, sí funcionan en el sentido de que en el recreo, los espacios no coincidan Mm. los mayorcitos con los Los más de pequeños. primero, con Mm. los más pequeños, Ujú. ¿verdad? Y el tema también de los sanitarios. Los Los sanitarios. sanitarios es importante también tener en cuenta, porque las denuncias que nos vienen a veces es, pasó en los sanitarios, Sí. pasó en tal lugar. Entonces ver un poco y hacer un monitoreo también con relación a los espacios que utilizan. Yo sé que hay instituciones de que ellos ni siquiera se cruzan, o sea, Ajá. solamente en la entrada, ¿verdad? Pero ahí con la mirada o de algún docente o de los propios padres que le dejan a sus hijos. Entonces esos espacios se cuidan y tenemos también un buen resultado de prevención ahí. Ujú. Me quedan 15 segundos que me gustaría que usted se dirija a papá y mamá desde su departamento. ¿Qué tendrían que hacer en una situación eventual? Bueno, cuando saben de un hecho
que puede, un hecho de vulneración a sus hijos, que se acerquen primeramente a la institución educativa. Ya cuando no encuentran una respuesta van a la supervisión, que después ellos llegan y llegan hasta nuestras instancias y empezamos a trabajar. Y a los padres de familia siempre le pedimos el acompañamiento y que hablemos con nuestros niños, con nuestras niñas y adolescentes sobre todo, por el tema de los valores. Correcto. Gracias por venir. Ha sido un gusto escucharla y tenerla aquí. Encantada de las órdenes. Bueno, ella es la abogada Sonia Escauriza, directora general de Protección del Ministerio de Educación y Ciencias, quien ha conversado con nosotros en esta noche de La Esencia. Hasta la próxima.